En el silogismo vimos que hay dos grandes premisas. Una es la existencia de Dios y la otra es la existencia del mal. Y tenemos que necesariamente tocar los dos puntos si queremos resolver el silogismo. Entonces veamos primero la existencia de Dios. Vamos a pasar por tres argumentos muy por encimita, porque cada uno de esos argumentos es un estudio de una hora. Entonces vamos a pasarlo por encimita. Yo estoy preparando una presentación para por allá de marzo en detalle de los argumentos de la existencia de Dios, porque son argumentos desde fuera de la Biblia. Y los puse así con esa letrita para que no puedan leer, ¿verdad? Pero se los voy a leer para que vean que son silogismos, son lógica desde fuera de la Biblia. Desde fuera de la Biblia. El primero se llama el argumento cosmológico, o también se le ha llamado el Kalam, que dice así: todo lo que empezó a existir tiene una causa de su existencia. Me detengo. ¿Cuál es la diferencia entre esta premisa y la que yo dije de Bertrand Russell, que lo hizo ser ateo? Bertrand Russell dijo: todo lo que existe tiene una causa. Pero vean que el argumento de la existencia de Dios no es eso. Todo lo que empezó a existir tiene una causa. Esa palabra empezó es fundamental en todo esto, porque hace la diferencia. Y ahora van a ver dónde. Premisa número 1. Todo lo que empezó a existir tiene una causa de su existencia. Premisa número 2. El universo comenzó a existir. Y ahí me detengo. Antes del Hubble, del telescopio Hubble, los científicos, físicos, astrofísicos del mundo decían que el universo era eterno. Y por lo tanto descalificaban Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no había manera de probar otra cosa, hasta que la misma ciencia se encargó de demostrarnos que el universo empezó a existir. Otro día se puede hablar del Big Bang y las diferencias entre el Big Bang y Génesis 1, lo que ustedes quieran. Pero el tema aquí es que desde fuera de la Biblia se demostró que el universo empezó a existir. ¿Cómo se demostró? Porque los científicos vieron que el universo está en expansión. Y si volvemos a ver para el futuro y está en expansión, si volviéramos a ver para el pasado, estamos viendo cómo se va reduciendo hasta que se compacta en una sola partícula que le han querido llamar la partícula de Dios. El bosón de Higgs se llama. Y esa partícula fue la que explotó en el famoso Big Bang, de acuerdo a la ciencia. ¿Y esa partícula de dónde salió? Si es que es una partícula. Por otra parte, si salió, ¿quién la hizo explotar? Y la ciencia se queda ahí varadita porque dicen: yo ahí no me meto. ¿Okay? No entremos ahí porque la presentación de hoy no trata de eso, pero sí lo importante es entender que el universo empezó a existir. Y eso lo entiende hoy todo el mundo. Entonces la premisa número 2, el universo comenzó a existir, también es verídica. Por lo tanto, la conclusión es que el universo tiene una causa de su existencia. Uno dice: ¿por qué? Porque si el universo empezó a existir, quiere decir que hubo un momento en que no existía. ¿Verdad? Si hubo un momento en que no existía, ese momento preciso, no puede ser, porque lógicamente no puede ser, que haya habido una absoluta nada. O sea, el universo empezó a existir. Entonces, antes de que el universo existiera, había cero, nada. Y porfa, no me pidan definir la nada, porque en el momento que la defino se convierte en algo. La nada es nada, es indefinible. Es la absoluta ausencia de todo. No sé, cero, nada, cero. Los gringos lo dicen mejor: nothing, no thing, ninguna cosa, nada, cero. ¿Okay? Si hay nada, nada va a haber eternamente, porque de la nada, nada sale. Ese es un axioma que elaboró Aristóteles hace muchos años y después la ciencia lo tomó como axioma científico. Ex nihilo nihil fit, de la nada, nada sale. Porque como es la ausencia de todo, nada puede salir de la nada. Entonces, si el universo empezó a existir, antes del universo no podía haber absolutamente nada. Entonces levanta la mano alguien y dice: un momentico, ¿y la generación espontánea?
La generación espontánea es la incoherencia y el ridículo más grande que la ciencia ha esbozado. Ya de hecho, ya no la proponen. Porque la generación espontánea lo que dice es que algo existe antes de existir. Porque quiere decir que algo se creó a sí mismo. Y para que usted pueda crearse a sí mismo, usted tiene que existir antes de existir. ¿Verdad que es raro? Por lo tanto, si el universo empezó a existir y antes del universo no existía, tenía que haber un ser que siempre ha existido y que no se pudo crear a sí mismo porque nada se puede crear a sí mismo. Un ser que siempre ha existido, un ser que existe por sí mismo y es un ser que es eterno y por lo tanto no puede dejar de existir. O sea, la sola existencia nuestra implica necesariamente que Dios existe. Porque nunca, nunca, nunca ha dejado de existir Dios, aunque Él existía antes y después no existía absolutamente nada, porque el universo tiene un inicio. ¿Me siguen? Entonces, lo segundo es, ese ser que estaba Él existiendo por una eternidad y a partir de un instante crea el universo lo crea de la nada. Entonces, ¿qué características tiene que tener este ser para poder hacer esto? Vean que estamos desde fuera de la Biblia. Tiene, uno, al crear el universo creó el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Sin haber universo, no hay tiempo porque el tiempo se define como aquello que es un intervalo entre dos eventos, ¿verdad? Alguna medición. El espacio es donde la materia se encuentra y si no había materia no había espacio. Y claramente la materia. Entonces, al crear materia, tiempo, espacio y energía, quiere decir que antes no había eso. Por lo tanto, este ser no está restringido por esas cosas. Porque esas cosas no existían, pero él sí existía. Entonces, tiene que ser inmaterial. Dios es espíritu. No puede ser restringido por el tiempo. Dios es eterno. ¿Verdad? El espacio no lo limita. Por eso es que Él es omnipresente. Y tiene que tener la clase de poder que se requiere para crear el universo con todo lo que hay en Él. Por lo tanto, es omnipotente. Desde el argumento cosmológico entendemos que ahí se describe al Dios de la Biblia. Sin Biblia. Porque no hay manera de que un ser produzca el universo sin que tenga esas características. El segundo argumento es el llamado el argumento teleológico. El teleológico viene de telos, que es propósito. Y lo que dice el argumento es que todo diseño requiere de un diseñador, evidentemente. El universo tiene un diseño sumamente complejo. Por lo tanto, el universo ha sido diseñado por un diseñador. Y este argumento profundiza un poquito más cuando vemos un principio que se llama el principio antrópico, que el principio antrópico lo que hace es analizar las variables que permiten la vida en la Tierra. Son constantes, en realidad no son variables, son constantes, perdón el término. Son alrededor de 120 constantes que si una de ellas falla, la vida se elimina tal y como la conocemos. La distancia de la Tierra del Sol, la distancia de la Luna de la Tierra, el cuán espesa es nuestra atmósfera, son 120. Con que una de esas falle, la vida se termina. El equilibrio gravitacional que hay entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y sus vecinos, entre los vecinos y el Sol. Después, el equilibrio gravitacional que hay entre el sistema solar con los otros sistemas solares. Después, el equilibrio gravitacional que tiene la Vía Láctea con todas las otras galaxias, para que no choquen entre sí. La única manera de que esto se sostenga es que el diseñador que lo diseñó tenga el poder no solamente para haberlo hecho de la forma como lo hizo, sino que tenga el poder para sostenerlo. Es el argumento número 2. Y el 3 es tal vez uno de los que a la gente más les gusta, que es el argumento moral. Dice, si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Los valores morales objetivos sí existen, por lo tanto Dios existe. Aquí sí que los posmodernos se rasgan las vestiduras porque dicen que todo es relativo. Entonces, ¿de dónde saca valores morales absolutos, verdad?
O dicho de otra forma, toda ley tiene un legislador, hay una ley moral, por lo tanto hay un legislador moral. El tema de los valores morales absolutos se explica de una forma muy sencilla. El perpetrador de un daño relativiza los valores. La víctima los absolutiza. Les voy a dar un ejemplo. Va una señora por la circunvalación, llega a los semáforos de Atillo, la señora va en su Mercedes-Benz, aparece un ladrón, le quiebra la ventana, agarra la cartera y sale en carrera. El ladrón tiene un año de no tener trabajo, sus hijos tienen hambre en la casa y el hombre dice, la señora del Mercedes-Benz, nada le va a pasar sin esta cartera, pero con esta cartera yo saco una plata, compro la leche de mis chiquitos y mis chiquitos pueden comer el día de hoy. Entonces el ladrón relativizó el tema. La señora, que es la víctima, dice, robar es malo. Ese carajo me robó, que lo metan en la cárcel, que lo persigan, va a poner la denuncia en el OIJ, pues robar es malo. Es un valor moral absoluto, robar es malo. Para el ladrón, lo relativizó, no es tan malo, porque detrás de eso está el que mis hijos coman. La señora llega a la casa y le toca hacer su declaración de impuestos. Y miente en su declaración de impuestos. ¿Por qué miente? Porque yo voy a pagar impuestos si las calles están llenas de huecos, hay delincuencia, los policías no están, es una barbaridad. Entonces yo miento aquí para no pagarle tanto al Estado. Relativizó el valor. Pero viene Hacienda y le dice, no señora, los impuestos se llaman impuestos porque son impuestos, se imponen. Esto es absoluto, usted paga impuestos o va para el bote. La señora pasó de ser víctima con valores morales absolutos a ser victimaria relativizando los valores. Pero todos sabemos que la violación de un chiquito es mala, todos sabemos que el holocausto es malo, fue malo, todos sabemos que hay valores morales absolutos, hay cosas que no se permiten. Y la única manera de que existan es que hay un dador de esos valores morales. Entonces es el argumento moral. Okay, lo que hablaba al principio, no voy a profundizar en los atributos de Dios porque de hecho hay que hacer un estudio por atributo, pero vean todo lo que a uno le falta por aprender. Voy a leer unos atributos ahí. El gozo de Dios, el amor, la presciencia, o sea, el preconocimiento, la supremacía, la soberanía, la inmutabilidad, la omnisciencia, la justicia, el poder, la santidad, la sabiduría, la fidelidad, la bondad, la paciencia, la gracia, la misericordia, la invisibilidad, la cercanía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es Dios? En la Biblia se revela a través de sus atributos o de su carácter. El silogismo de estos filósofos tocaron estos atributos, omnisciencia, poder y bondad. Cuestionaron la bondad de Dios, cuestionaron el conocimiento de Dios o cuestionaron el poder de Dios. Pero Dios es más que eso. Es todo lo demás. Mucho más que eso. Si se pueden llevar algo de la presentación de hoy, llévense esto. Estudien los atributos de Dios. Por favor, estudien los atributos de Dios. Háganse un favor y estudien con calma los atributos de Dios.